Bienvenidos a otra reunión de estudio de la Palabra de Dios. Como todos los miércoles, hoy estamos para abrir la Palabra de Dios y Federico Esproviero va a estar a cargo de unos pensamientos acerca del apóstol Pedro, algo que a veces nos parece tan cotidiano, tan sencillo, pero que también tiene su profundidad para nuestra vida espiritual. Quiero darle algunos motivos de oración. Tenemos dos hermanos de la iglesia de Núñez, donde en García del Río, Marisa y Daniel Domínguez, los dos están enfermos de COVID, están encerrados en su casa, así que por Marisa Luciani y Daniel Domínguez, oremos por ellos para que el Señor los restablezca y puedan curarse bien. Todos los que hemos orado hasta ahora se han curado y gracias a Dios por los que oramos durante el mes de agosto, se han recuperado todos. Benito Gongarraya está en su casa y quería pedir dos pedidos de oración especiales. Uno por mi cuñado Horacio Esproviero, que ayer lo atropelló un camión, no le fracturó nada, pero se golpeó mucho la cabeza, tiene un golpe grande y está bajando la hematoma a la cara, así que oremos para que el Señor lo cuide, para que se reponga y para que no tenga ninguna consecuencia, y gracias por lo que lo ha cuidado, ¿no? Así que oramos por Horacio Esproviero y también por María Junaine. María Hanán está internada en la Swiss Medical con un ACV muy grande y está peleando por su vida. Oremos. Era una cliente, una amiga de nuestra familia que estaba escuchando los mensajes. Ojalá haya recibido a Cristo como su Salvador, pero oremos por ella para que el Señor pueda obrar en su vida, en su familia. Los voy a dejar ahora con Federico, que nos trae esto que les comenté de Pedro, y esperemos que esta reunión pueda ser retransmitida y sea de bendición para cada uno de nosotros. En esta semana, mañana, vamos a estar definiendo cuándo volvemos a entregar alimentos y ropa a la gente que nos está pidiendo. Hay muchos pedidos, así que oremos por las necesidades, por aquellos que necesitan trabajo, por aquellos que están en situación difícil, para que Dios provea y vean su mano y su provisión divina en cada una de sus vidas. La iglesia tiene ese recurso magnífico que es la oración. Ejercitémoslo, usted y yo, juntos, pidiéndole a nuestro Dios. Y ahora le pedimos al Señor que nos bendiga en lo que Federico nos trae. Escuchemos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué bueno es volver a encontrarnos para poder abrir la palabra de Dios. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un pasaje muy conocido que está en el libro de Lucas, en el capítulo 22. También lo podremos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, pero hoy vamos a utilizar el Evangelio de Lucas, ¿sí? Lucas 22, desde el verso 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Como se darán cuenta, hoy quisiera hablar un poco de la vida de Pedro, de este apóstol que tan cercano al Señor, que compartió tantas cosas con el Señor, pero que como conocemos los relatos de los evangelios, negó al Señor. Y cuántas veces también nosotros lo negamos, ¿no? Pero quisiera también recordar que Pedro llegó a conocer a Jesús por intermedio de su hermano Andrés. Luego el Señor los elige, los escoge como sus discípulos, pero previo a esto Jesús comparte en la casa de Pedro tal vez una cena, tal vez un momento agradable, pero también estaba su suegra enferma y el Señor la sana. Dice que fue un milagro casi personal para Pedro. También lo podemos encontrar en Lucas, eso. Vemos también una pesca milagrosa
en la barca de Pedro. Pedro era pescador y vemos como el Señor Jesús también obra en su vida de esa manera, y Pedro reconoce la grandeza del Señor. Pero también pensaba en esto, ¿no? Que tantas cosas ha hecho Dios por nosotros y a veces no reconocemos su grandeza. Y a veces buscamos en otros lados la manera de salir de nuestros problemas y no los llevamos a sus pies. Y por eso quería compartir en esta oportunidad esta negación de Pedro, que también puede ser nuestra misma negación de todos los días, de ocultar que creemos en Dios, que lo amamos. Por eso les quiero invitar que podamos continuar con la lectura, y ahora en Lucas 22, pero desde el verso 54. Ya el Señor había sido arrestado y se lo estaban llevando, y dice así, el verso 54 dice que prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En otros pasajes hemos leído también en el Evangelio de Marcos, de Mateo, que Pedro comienza a maldecir cuando lo acusan diciéndole que él estaba también con Jesús, que era seguidor de Jesús. Pedro comienza a maldecir, dice el relato. Pero la frase que más me impacta es la que viene a continuación, que está en el verso 61, y sobre la cual hoy quería hacer un paréntesis. Quería que pensemos en esto. Dice en el verso 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. No es que Pedro lo vio al Señor, sino que el Señor buscó el rostro de Pedro para mirarlo cuando escuchó que el gallo había cantado. Y dice que Pedro en ese momento se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Cuando pienso en Pedro llorando amargamente, Pedro, que era una persona tal vez impulsiva, que en los relatos vemos como la manera de ser de él era una persona ruda, tal vez una persona que no se quebraba por nada, ¿no? Y vemos en este momento que se da cuenta que negó a la persona que más amaba, lloró amargamente. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos damos cuenta que le fallamos a Dios, que le fallamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador? Nos llenamos la boca hablando de nuestra fe, de lo importante que es, pero cuando nos preguntan por nuestra fe o nos encontramos en algún lugar donde no hay personas que creen en Dios, tal vez lo negamos, tal vez sin hablar lo negamos, tal vez callando, tal vez sin querer compartir de nuestra fe en Dios, negamos al Señor también. Y esto no termina acá, porque obviamente el relato continúa, y yo me imagino el tiempo hasta que el Señor resucita y se presenta ante Pedro, el tiempo que Pedro habrá pasado lamentándose, llorando amargamente, como dice el relato acá. Por eso los invito a que podamos continuar, pero vamos a continuar en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el último capítulo, el capítulo 21,
Ya Jesús había aparecido a varias personas y se aparece una vez más a 7 de sus discípulos. Dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. También habla un poco de que Pedro era un referente dentro del grupo de los discípulos, porque luego de que dijo esta palabra, esta frase, voy a pescar, ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Hablamos que Pedro era impulsivo, no esperó a volver con sus compañeros en la barca. Dice que se lanzó al mar para ir al encuentro con Jesús. Acá habla de 200 codos, algo así como un poco menos de 100 metros, pero igual nadando en la noche o en la madrugada en ese momento. Y dice que no aguantó, tuvo que saltar a ir al encuentro con el Señor. Y creo que nos habla esto de que debemos reconciliarnos con el Señor, que los pecados que tenemos cargan nuestra vida. Hay un relato más, una charla más que tiene Pedro con el Señor en el verso 15, que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor aparentemente lo quería poner a prueba a Pedro. Quería que él recordara que lo había negado 3 veces. Y le pregunta 3 veces si lo amaba. Y Pedro obviamente reconoció que lo amaba, que se había equivocado, reconoció que había estado mal y que había sufrido por eso. Y quiso Pedro reconciliarse con el Señor. La enseñanza que podemos sacar de este relato que hoy hablamos, que hoy vimos, tanto en el libro de Lucas como en el de Juan, y es que sea la carga que tengamos, el pecado que hayamos cometido, la negación que hayamos tenido de nuestro Señor, la podemos cambiar, reconciliar con el Señor. Podemos arrepentirnos, podemos acercarnos a Él y podemos ponernos a cuenta. Los invito a que podamos terminar esta reunión y este momento con una oración. Padre, te agradecemos por este momento de poder abrir tu palabra. Queremos pedirte, Padre amado, que nos utilices de la manera que creas correcta, que nos guíes también, Señor, porque a veces nos equivocamos, porque a veces nos olvidamos de ti, y pedimos, Señor, que nos estés ayudando a salir adelante, Señor, a confesar cada pecado y recordar el sacrificio enorme que
que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz, Padre. Te pedimos también, si hay alguna persona que aún no te conoce, que tú la puedas estar llamando la atención, Señor, para que pueda ir a tus pies, Señor, reconocer tu grandeza, reconocer también su pecado y acercarse a ti y convertirse en un hijo tuyo, Padre. Gracias por este día, Padre amado. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que sigamos compartiendo estos videos y podamos seguir aprendiendo un poco más de lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.